Saludos amigos, soy Kakashi, y bienvenidos a un nuevo capítulo, que antes de comenzar, les queremos agradecer el gran apoyo que tuvo el anterior capítulo, muchas gracias y nos alegra que les haya gustado. Y ahora, continuamos lo sucedido después de que Ikki y Echidna regresaran de ese viaje al futuro, donde Ikki no solo sabe qué le sucedió a Evelyn producto de lo sucedido hace unos meses atrás, sino que además de que tendría que recorrer un duro camino que estaba por empezar. Así que sin más demora, empecemos. Luego de que Ikki reflexionara sobre lo que vio en aquel viaje y sobre las cosas que tendría que hacer próximamente, regresó a casa a dormir. Sin embargo, no sospecha que le esperaba una experiencia para nada agradable. Ya sumergido en el sueño, Ikki ve algo muy extraño frente a él. Parecía lo que llamaban un portal. Ya había escuchado antes sobre este fenómeno, se decía que podías ir a otro sitio entrando en él, muy parecido a las llamadas rupturas de puerta que suceden con la aparición de las mazmorras, sitios donde monstruos aparecen. Decidió entrar en aquel sitio, y al ya estar dentro, se encuentra con un lugar de aspecto sombrío, junto con una sensación de que era un lugar muy hostil. Con cada paso que daba esa sensación aumentaba más y más, pero él no retrocedía, aunque le parecía raro que no hubiera nadie. Por un tiempo todo iba sin ningún problema, pero de repente se empezó a sentir algo extraño, como si le estuviera faltando energía, pero eso era imposible, ya que no había caminado tanto como para sentirse agotado, y de pronto escucha unas voces que parecían burlarse de él, e Ikki pregunta quién está ahí, y que saliera a dar la cara. Se trataban de dos personas que Ikki conoció en el pasado, Akeno y Kikyo. Ikki no podía creer lo que estaba viendo, y les pregunta qué hacen aquí, y ambas solo le responden con unas palabras muy duras. Otra vez vas a fracasar así como sucedió con nuestro matrimonio, decía la figura parecida a Akeno. Ikki se queda frío al escuchar eso, y le dice que por qué le está diciendo eso, pero la figura parecida a Kikyo también le dice lo siguiente. ¿Por qué siempre le quedas mal a los que te rodean, como pasó conmigo y que por eso estoy muerta? Él no sabe qué responder de la impresión, se preguntaba qué es lo que está sucediendo, pero en vez de obtener una respuesta, otra voz aparece y le dice estas palabras a Ikki. Veo que no fui la única a la que le has quedado mal, ¿verdad? Ikki reconoce la voz de esa persona que está detrás de él. Es Evelyn, o algo parecido a ella. Ella le dice que esto le pasa por ser un inútil al que nunca ha podido estar a la altura de la situación, y que siempre alguien más es quien tiene que salvar el día, porque él no puede. Él le dice que eso no es verdad, pero ella le responde que sí lo es, y un buen ejemplo de eso es ella misma, que por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando, y no haberla ayudado en aquel momento, ella terminó convirtiéndose en una escambra, y luego le dirá estas palabras. ¿Qué iba a esperar de un inútil como tú? Pero descuida, no te sientas mal. Solo no me salvaste. Pero sabes, vivir en las tinieblas no es tan malo una vez que te acostumbras. Ikki lamenta escuchar eso y que desearía que todo fuera como antes. Sin embargo, cae en conciencia de que es imposible que sea Evelyn. Algo o alguien está haciéndose pasar por ella. Le pregunta quién o qué es, pero ella le responde que sí es Evelyn, o más bien la nueva Evelyn, y le muestra a dónde quedó la Evelyn que él conocía, tirada en el suelo sin vida. Además le pregunta por qué tanta insistencia en que sea todo como antes. En ese momento, ambos entraron en una discusión, donde ese ente solo buscaba burlarse de Ikki, y él le exigía que se detuviera. ¿Acaso me extrañas para qué? ¿Para echarnos unas risas? ¿Para ir a tomar unos tragos? ¿O acaso? Ah, ya entiendo, ahora lo entiendo. ¿Acaso me deseas, Ikki? ¿Eso es lo que quieres? ¿Acaso yo te gusto? Basta de tonterías, yo jamás la he visto con esa intención, y ya deja de usar su apariencia, ¿oíste? De pronto todo se pone aún más oscuro y luego Ikki aparece en otro sitio. ¿Qué estás tramando ahora?, preguntaba Ikki, pero al ver a ese ente se da cuenta de sus intenciones, y le exige que no se atreva a hacerlo, pero ella se ríe y le dice que solo quiere complacerle sus deseos, comienza a desvestirse, y continuaba diciendo lo siguiente. ¿Te gusta lo que ves? Y no te preocupes, aquí podemos hacer lo que queramos sin que nadie se dé cuenta. Vamos, Ikki, aquí puedo ser toda tuya, ¿no es eso lo que deseas? ¿No te gustaría tener hijos conmigo? ¿A qué no seríamos unos niños muy hermosos? Pero él, ya bastante enfadado, le dice que no va a permitir que degrade la imagen que tiene él de Evelyn.
luego ella se ríe y todo se pone negro. De pronto logra ver algo, observa a Tomoe y Furina tiradas en el suelo sin vida, ambas estaban muertas. Iki se horroriza, y aparece ese ente que otra vez burlándose de él le dice que haga silencio, que están durmiendo, para luego decirle que ella ya no es su amiga y que apenas tenga la oportunidad, va a matar a todos uno por uno, hasta que solo quede él, que tiene una muerte muy especial reservada solo para él. En ese momento, Iki logra despertar. Se alivia de que todo fue una pesadilla, pero se pregunta por qué sucedió, ya que se sintió muy real. A pesar de que eran las 2 de la mañana, Iki optó por no dormir más. Esa pesadilla lo había dejado muy inquieto, y de nuevo, aquella horrible sensación que tuvo cuando la vio en aquel viaje, estaba otra vez ahí. De nuevo, ese aire frío y denso, había regresado. A la mañana siguiente, Furina le pregunta a Estela si ha visto a Iki, y ella le responde que salió desde muy temprano, y que le pareció que no se sentía bien por la cara que tenía. Furina comienza a preocuparse, y que hablará con él para saber qué le sucede. Mientras Iki estaba en el mismo parque en que ha estado yendo todas las mañanas para hacer ejercicio, pero hoy no se sentía motivado, y aún sentía que le faltaba energía, posiblemente porque anoche luego de esa pesadilla no quiso dormir más, por lo que pensó que quizás se debía a eso que se sentía agotado. También se preguntaba por qué tuvo ese mal sueño, y lo más importante, porque le volvió a poner inquieto el tema de que Evelyn se convirtió en una escambra, si ya él había visto que su personalidad aún estaba ahí, ¿por qué motivos tendría una pesadilla así, más una donde se le veía como un ser maligno? Definitivamente algo o alguien estaba causando que él viera eso, aunque admite que aún es un tema que le causa demasiadas preguntas, ya que de esos seres él no sabe absolutamente nada. Luego de un rato decide caminar un poco para despejar su mente, y luego de recorrer unas cuantas calles, se encontró con Furina, quien había salido a comprar algunas cosas. Ella lo ve, y le pregunta que a dónde ha estado, y él le responde que solo estaba caminando un poco. Iki no quería hablar del cómo se sentía, pero Furina se da cuenta de que le está pasando algo, pero que no quiere decirlo. Furina le pregunta a Iki si no está ocupado, que podría acompañarla a pasear un poco para ver más del lugar, pero él no se siente con ganas de estar con alguien en estos momentos, pero al ver a Furina se logra calmar un poco, no sabe por qué, pero estando con ella le aliviaba. De la misma forma en que la vida es similar a un camino, llega el momento en que alguien especial aparece para ofrecer un cambio, y es uno quien decide desviarse un momento o pasar de largo, algo que Iki aprendería en este día. Después de caminar un poco llegaron a las orillas de la costa, donde se detuvieron para admirar el hermoso paisaje, y es ahí donde Furina le pregunta a Iki si le está pasando algo, que lo ha notado algo decaído y triste. Sabiendo que no tiene caso seguir ocultándolo, Iki le habla a Furina de lo que le agobia. Iki recordó las veces que le ha fallado a personas muy cercanas a él, que en su día no pudo hacer nada para solucionar las cosas, y recientemente volvió a fallarle a alguien más, que era muy cercano a él. Si tan solo hubiera hecho algo cuando debía hacerlo, nada hubiera pasado. Esas fueron sus palabras llenas de arrepentimiento y culpa, por siempre no estar a la altura de la situación y fracasar en momentos muy importantes. Furina lo ve con un rostro lleno de tristeza, ya que puede sentir el dolor que Iki está expresando en sus palabras. Iki se disculpa y dice que se dejó llevar, pero Furina le dice que no tiene por qué disculparse, al contrario, que él decidiera hablar así de lo que le está afectando, demostraba que confía mucho en ella. Con un tono de voz suave, le dice que ella sabe cómo se siente, porque es algo que ella también ha experimentado. Le cuenta sobre su vida en su tierra natal, la nación llamada Fontaine, una nación rica en cultura, arte y educación, pero además donde son muy exigentes con lo de cumplir con las expectativas del pueblo. También le cuenta sobre sus padres, que de hecho, son los que gobiernan esa nación. Su madre llamada Focalors es la actual arconte, y su padre Neuvillet, el supremo juez de la nación. También menciona que tiene un hermano menor, llamado Francis, al que sería el próximo gran juez de Fontaine, y le explica que ella es la siguiente en ser la próxima arconte, y que lleva años preparándose para poder asumir el cargo, pero por más que se esfuerza, no logra avanzar, y además teme que cuando sea su turno, lleve a la nación a la ruina, por no poder ser una buena líder, o que la declaren incompetente y se vuelva la vergüenza de todo Fontaine. Ella se veía incapaz de lograrlo, y el estrés que todo eso le provocaba,
la hacían sentir que se ahogaba, y lo más duro, era que debía ocultar todo el estrés que eso le estaba provocando, donde el único momento en el que podía desahogarse, era en la noche en su habitación, ya que durante el día debía cuidar su imagen pública y seguir un estricto protocolo al pie de la letra, lo cual era algo que dolía, ya que no podía ser ella misma, cosa que hizo que ella decidiera irse, con la excusa que iría a aprender de otras naciones sobre cultura y liderazgo, pero en realidad era para escapar de ese ambiente que la tenían al límite. Incluso menciona que le parece decepcionante que a sus 500 años aún actúe de manera inmadura. Iki queda sorprendido al saber que ella tiene 500 años, y Furina le revela que ella no es una humana, sino una oceanida, y que 500 años para ellas es una edad muy joven. Además le cuenta que ellas son seres elementales que tienen una conexión con el agua, que tomaron conciencia, y que gracias a Egeria, una de las primeras arcontes de Fontaine, quien luego de conocer a un humano, con quien pasó mucho tiempo, aprendió a amar la compañía de este, y desde entonces todas las oceanidas decidieron que querían convivir con los humanos. Por desgracia ella y ese humano murieron durante una batalla hace 1000 años. Fue a partir de ahí que su madre empezó a gobernar junto a Neuvillet, quien es un dragón elemental con dominio del agua, y desde entonces Fontaine ha tenido los años más prósperos de su historia. Por eso es que le preocupa no estar a la altura, y además, la gente de Fontaine tiene muy altas expectativas sobre cómo será su gobierno, pero ella a pesar de tantos años de preparación, siente que no está lista, y que le aterra la idea de que si lo hace mal, todo se arruinaría por su culpa. También revela que no tiene muchos buenos recuerdos de su tierra natal, ya que además de la presión por ser la sucesora, otro problema era los que se acercaban a ella como posibles parejas, pero al final solo la querían por su posición política o para sacar algún beneficio. Eso la hacía sentir que la veían como un objeto y nada más. Iki nota que salen lágrimas de Furina, y le pregunta si quiere gobernar Fontaine, y ella le contesta que siendo honesta, la idea de ser la siguiente arconte, es algo que la hace sentir que está atrapada, como si estuviera encadenada a una responsabilidad que ella no pidió tener, y que además no siente que está lista. Esas palabras le recordaron del cómo se sentía Evelyn sobre esa responsabilidad que ella tenía, por lo que se da cuenta de que Furina se está sintiendo igual. Entendiendo eso, Iki le dice a Furina que si no desea gobernar Fontaine, entonces que no se sienta obligada a hacerlo. Furina le explica que es su obligación, pero Iki le dice que nadie deberían imponerle cosas, ni asumir responsabilidades que jamás pidieron tener. Cada quien debería ser dueño de su vida y su destino, que ella debería elegir, ser libre, y tomar el camino que ella desee. Furina le alegra escuchar esas palabras, y le expresa que se siente feliz de al fin poder hablar de eso con alguien, que siempre había deseado poder hablar sobre ese tema con alguien que no la juzgara. Pero le pregunta si el no gobernar sería una decisión muy egoísta, pero Iki le responde que egoísta es no dejar que alguien tome el control de su vida. Además le dice que si él tiene que lidiar con quien sea para protegerla que así lo hará, que él siempre estará para ella. Furina le agradece, y justo cuando ella se acerca a Iki, se tropieza y le cae encima. Con una sonrisa pide disculpas, y él le responde que no se preocupe, pero ambos se quedan observándose, y aunque ninguno se explica del motivo, parece que ambos se sentían cómodos al estar muy cerca uno del otro. Furina estando cerca, le toca su rostro, y le dirá estas palabras con un tono muy dulce y cálido. Si vuelves a sentirte deprimido o triste, me tienes a mí para ayudarte. Si sientes que estás en aguas tormentosas y violentas, yo te guiaré a aguas más tranquilas. Así como tú siempre estarás para mí, yo estaré siempre para ti. Cuando ambos se levantan, Furina le pregunta a Iki si ya se siente mejor, y él le contesta que sí, que gracias a ella, ahora está mucho mejor, a lo que ella con una sonrisa le hace saber que le alegra escuchar eso. En ese momento, mientras el sonido de las olas rompía el silencio, y la brisa marina acariciaba su rostro, Iki sintió algo al ver a Furina mezclada con ese bello paisaje. En ese momento para Iki, Furina le parecía la mujer más hermosa del mundo. Además que él sentía que con ella cerca, se sentía que estaba en paz, y este pensamiento cruzó por su mente. Sí que eres alguien muy especial. Y te prometo algo. Te protegeré con todas mis fuerzas y te liberaré de esa carga que has llevado por años. Mientras ocurría esta escena, ninguno se percató que escondida y fuera de la vista de ambos, alguien los había estado observando. Se trataba de Clorinde,
alguien que conoce a Furina, y que al igual que ella, viene de Fontaine y que tiene conexión con Neuvillette. Ella decide irse e informar de todo al supremo juez sobre lo que había visto. Ninguno se había dado cuenta, pero muy pronto, esa felicidad que estaban sintiendo se verá interrumpida. Llega la noche, e Iki, luego de hablar con Furina, había recuperado la motivación y las energías. Furina le había ayudado mucho, y él haría lo mismo por ayudarla. Además admite que sintió algo muy especial por ella. Decidió caminar un rato más para despejar su mente, por lo que le dijo a Furina que regresaría a casa más tarde. Cuando pasa cerca de un parque, observa algo curioso. Nota que hay una chica que estaba sentada, totalmente sola, y además llevaba una capucha y una mascarilla. Preocupado se acerca a ella y le pregunta si le sucede algo o si se siente mal, y ella lo observa detenidamente. Eso dejaba muchas preguntas. ¿Qué hacía esa chica en ese lugar? ¿Quién es? ¿Y por qué parecía ocultar su rostro? Eso es algo que averiguaremos en otro capítulo. Y con eso terminamos el capítulo de esta ocasión. Como pudieron ver, todo indica que algo está jugando con Iki, haciéndole ver esas pesadillas, pero quién o qué es, y con qué motivo. Además de que también pudimos saber del pasado de Furina, y que parece que ella e Iki se han vuelto muy unidos, pero ahora eso podría verse amenazado porque alguien de Fontaine los vio. Además está el misterio de esta chica, y del por qué parece querer ocultar su rostro. Hay muchas preguntas que con el tiempo serán respondidas. Por ahora eso es todo, espero que la hayan pasado bien, y nos vemos en el siguiente capítulo.